Muy buenas tardes a todos y todas que nos acompañáis hoy en el cuarto encuentro digital. Un encuentro que, como bien sabéis, lo que perseguimos es acercar la ideología de nuestro partido y nuestro proyecto de esta Comisión Ejecutiva Federal a cada uno de vosotros que estáis ahora mismo pues, en las agrupaciones y también en vuestras casas. Hoy la verdad que tenemos la oportunidad que nos acompañen Manoli Galiano, secretaria federal de Pequeños Municipios, y Adriana Lastra, secretaria federal de Política Municipal. La verdad que es un encuentro esperado, en el cual han participado muchísimas personas ahí al otro lado, tanto por Twitter como por correo electrónico. Vamos a intentar dar respuesta al máximo posible de vuestras preguntas, pero también os decimos que si no, las responderemos en los próximos encuentros, que como bien sabéis es muy larga la programación. Y la verdad que hoy, en estos momentos en los que nos encontramos, en los cuales la ciudadanía se está viendo amenazada por las diferentes políticas que se está llevando por parte del Partido Popular, también todos esos municipios pequeños y esos grandes municipios, ¿no?, hoy nos traen muchísimas preguntas, ¿no? Y como bien me recordabais, ¿no?, son 8.119 municipios los que tenemos en España, cada uno de ellos con sus preocupaciones, pero sí es verdad que todos con la misma amenaza, que es la amenaza contra el municipalismo. Por lo tanto, hoy, pues la verdad que no es poco lo que nos traes aquí. Si queremos empezamos por ti, Adriana, un poquito haciendo una pequeña introducción y ya luego vamos dando respuesta a todas las preguntas. Bueno, pues lo primero, agradecer a la Secretaría de Formación, a Estefanía, que nos haya invitado a participar y sobre todo a trasladar nuestras preocupaciones, nuestro mensaje y también nuestra ideología al resto de compañeros, de simpatizantes, incluso de ciudadanos que se acercan preocupados también por lo que está pasando en sus municipios y en sus ayuntamientos. Nosotros somos un partido eminentemente municipalista. Ya en el año 79, en las primeras elecciones democráticas municipales a las que nos pudimos presentar, bueno, intentamos y conseguimos presentarnos en un amplio o en un gran número de ayuntamientos, precisamente porque siempre tuvimos ese anhelo de defender al ciudadano, de acabar con el miedo, como decía Felipe González, y de superar los obstáculos que desde lo más cercano, desde el ayuntamiento, tenían los ciudadanos. Y lo conseguimos, lo hicimos, y durante estos 35 años los ayuntamientos han experimentado grandes cambios. Y ahora nos enfrentamos a uno de los mayores retos, que es devolver la ciudadanía o devolver a la ciudadanía a esos ayuntamientos, porque en los últimos años, por la agresión del Partido Popular, por esa ley infausta y terrible, por esa reforma local, los ciudadanos han visto cómo sus servicios municipales se han visto mermados, han visto cómo se han reducido los planes de empleo, cómo todas las políticas públicas se han visto lastradas por esa reforma local, por ese empeño del Partido Popular de acabar con los ayuntamientos, con el municipalismo, o más bien de privatizar esos servicios que durante tantos años los socialistas nos empeñamos en sacar adelante. El miércoles estaremos a 200 días de las elecciones municipales y autonómicas. Y nosotros lo que estamos consiguiendo y lo que estamos haciendo ahora mismo es, por un lado, tener los mejores candidatos y candidatas posibles para que los ciudadanos tengan los mejores representantes posibles y también elaborar un programa electoral municipal marco que cohesione y vertebre el territorio y que sea un muro de defensa, de contención contra la agresión del Partido Popular. Muchas gracias, Adriana. Muy buena introducción que además viene a responder parte de las preguntas, pero bueno, luego seguiremos con ellas. Manoli. Pues lo dicho por Adriana, muchísimas gracias a la Secretaría de Formación por ser capaz de acercarnos no solamente a los militantes, sino también a los simpatizantes y afiliados del Partido Socialista, dándonos a conocer en una etapa tan apasionante como es en estos momentos la que está viviendo el Partido Socialista. Y desde luego, pues un éxito del secretario general Pedro Sánchez la creación de la Secretaría de Pequeños Municipios, porque yo entiendo, claro, soy yo la secretaria de Pequeños Municipios, que podéis pensar que voy a decir, pero sí que pone de manifiesto que con la creación de esta secretaría pues pone de manifiesto ese liderazgo por el municipalismo.
Lo ha dicho muy bien Adriana, 8.119 municipios en toda España, de los cuales el 87% somos ayuntamientos menores de 5.000 habitantes que efectivamente estamos sufriendo las agresiones del Partido Popular. Recordando que los ayuntamientos somos la administración más cercana y más directa a los ciudadanos. Es donde primero se acerca a los ciudadanos para resolver sus problemas, y los concejales y los alcaldes somos los que tenemos que dar una clara respuesta a nuestros vecinos, porque somos los que mejor conocemos el sentir, sus problemas, etcétera, etcétera. Pero para eso lo iremos viendo durante la hora que estemos aquí con vosotros, de qué forma vamos a ir dándole respuesta a los servicios sociales, a los servicios educativos, etcétera, etcétera. Recordar que los ayuntamientos somos una parte muy importante del Estado y también somos conscientes de que el éxito de las elecciones generales pasa en gran medida por el éxito de las elecciones municipales y autonómicas, que, como bien ha dicho Adriana, mañana estamos a 200 días de las próximas elecciones municipales y autonómicas, que posiblemente con toda seguridad nos llevará al éxito al Partido Socialista a recuperar esas poblaciones mayores y pequeñas que en ningún momento debimos dejar de gobernar. Muchas gracias, Manoli. Y bueno, vamos a empezar ya con las preguntas que nos han llegado hasta este momento. Y bueno, empezamos yo creo que con una que es común a casi todas las que nos hacen, ¿no? Y nos las hace Rafael Moreno López, y nos dice que, bueno, que si se deberían clarificar las competencias, que muchas veces están duplicadas tanto por las diputaciones como también con las comunidades autónomas, ¿no? Y además hace hincapié en los servicios sociales, ¿no? Nosotros en el año 2011 ya teníamos una reforma de ley de bases preparada, que al final el Partido Popular, y nosotros como siempre defendemos que las leyes, digamos, que cambian las reglas de juego, que modifican sustancialmente el Estado, tienen que negociarse y pactarse. Bueno, pues el Partido Popular en último momento no quiso negociar esta ley, se retiró, pero ya teníamos hecha, y precisamente basada en dos ejes, que era la delimitación de competencias o la clarificación de competencias, a qué administración corresponde cada competencia, y en el caso de que tengan que ser competencias compartidas, porque la proximidad, lo que decía antes Manoli, lo que te da es precisamente, los ayuntamientos dan esa proximidad que muchas veces esos servicios públicos necesitan, y la segunda, que era la financiación. Lo teníamos hecho, preparado, y el Partido Popular da marcha atrás y no lo pudimos sacar adelante. Y al final lo que hacen en esta legislatura infausta es una ley de bases, una modificación de la ley de bases, con un falso nombre, es de racionalización y sostenibilidad de la administración pública, que al final lo único que pretende, ni clarifica competencias, ni solo, porque si ellos entienden que la clarificación de competencias es quitarles las competencias municipales a los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes y dárselas no se sabe muy bien a quién, y tampoco lo que clarifica es el tema de la financiación. Al final lo que han hecho en esta legislatura es, lo que decía antes, quitar competencias a los ayuntamientos para intentar privatizarlos y dárselos a sus amigos, y desde luego no les han dado ni un euro más a los ayuntamientos para financiar lo que por ley, por su ley, deben financiar. Es más, lo que están haciendo es todo lo contrario, ahogarlos financieramente. Nosotros sí, claro, pensamos que hay que delimitar competencias y que además hay que arreglar el problema de la financiación. Muy bien. Pues también Rafael Moreno López y Luis Centrero nos preguntan sobre la financiación, ¿no? Esa financiación municipal que muchas veces por el endeudamiento pues se hace muy difícil, y nos preguntan tanto por si se puede simplificar la financiación, lo referente a los préstamos y endeudamiento municipal, como el sistema de financiación que entendemos nosotras. Yo creo que la clarificación y la simplificación a la que hace referencia Rafael, creo que ya está más que clarificado y simplificado, porque hay que darse cuenta que cada 3 meses los ayuntamientos tienen que informar al Ministerio sobre cómo tienen, por decirlo de una manera llana, sobre cómo tienen sus cuentas municipales. Hay planes de ajuste, hay un montón de figuras, que ahora mismo regulan esto. Lo que sí está claro es que hay que no solamente clarificar y simplificar, como decía Rafael, y que como yo decía ya se está haciendo, sino modificar el sistema de financiación y darle no solamente la participación en los ingresos del Estado, que ahora mismo ya lo tienen los ayuntamientos, sino también la participación en los ingresos de las comunidades autónomas, que es una vieja reivindicación de los municipalistas
españoles. Cuando hablo de los municipalistas españoles me refiero a los socialistas, que somos los municipalistas básicamente, es una vieja reivindicación de los socialistas, y también, bueno, pues equiparar dentro de lo que se pueda pues las tasas y demás municipales para que haya un equilibrio o cierto equilibrio territorial, ¿no? Seguimos con las preguntas que nos ha enviado Rafael Moreno López y Manoli. Esta es muy concreta. Nos dice que, bueno, que en las periferias de los pueblos muchas veces hay pequeñas fincas que por extensión pues están exentas de IBI, y que nos pregunta si podrían permitirse que en algunas de ellas se hicieran actuaciones como acometidas de agua potable, saneamiento, electricidad. Efectivamente, tú lo dices muy bien, Estefanía, es una pregunta muy concreta. Y posiblemente esa finca que no pague el IBI, porque posiblemente sea un terreno rústico o no urbanizable, pues las condiciones para construir son diferentes a una zona urbana o urbanizable. Por lo tanto, lo que había que... esos servicios a los que reclama agua potable, electricidad, etcétera, se podrían llevar a esa finca siempre y cuando pues, estuviesen, como solemos decir vulgarmente, a pie de puerta. En estos casos los ayuntamientos lo único que pueden hacer es dar licencias para pequeñas construcciones de 30 a 40 metros, pues para lo que son aperos de labranza, tractores, etcétera, etcétera. Y si no, ese agua potable o esa electricidad o ese alcantarillado del que está hablando el compañero, tendrían que hacerlo a motus propio, es decir, con fondos propios ellos particularmente y sin darse, claro, porque una licencia para construir un pequeño almacén de aperos, etcétera, etcétera, lo que no se puede pretender es que se convierta en un chalet de lujo como está ocurriendo en algunas zonas. Seguimos con las preguntas concretas que nos hace Rafael Moreno, Manoli, y nos pregunta, bueno, más bien nos hace una propuesta sobre esos pequeños municipios muy pequeños que tienen que dar, ¿no?, muchos servicios y la posibilidad de mancomunarse. ¿Cómo sería? Sí, bueno, ya lo estamos. Hay muchas zonas que ya se está haciendo, las mancomunidades o los consorcios de servicio. Es una posibilidad que se nos plantea a municipios que de otra forma no podríamos tener y prestar ciertos servicios a la ciudadanía. Hay mancomunidades o consorcios que se han mancomunado porque para ofertar servicios que de una manera individual no serían rentables económicamente, serían muy costosos cara al ciudadano y de otra forma no se podrían dar. Estamos hablando como servicios de recogida de basuras, como por ejemplo los arreglos de caminos, son concretamente servicios de zonas rurales con un técnico de medio ambiente. Y luego están también en las capitales, igual que en las zonas rurales, los consorcios pues para lo que es el servicio de la OMID, la Oficina de Información al Consumidor, e incluso conozco zonas donde ha habido consorcios para prestar la ayuda a domicilio a poblaciones que de otra manera no podrían tener ese servicio. Es verdad que, como muy bien ha dicho Adriana, que con la nueva ley del Partido Popular, la ley de régimen de bases locales, lo que están pretendiendo es que estos servicios desaparezcan o que sean privatizados. Esto es algo que el Partido Socialista desde luego no lo vamos a permitir. Donde estamos gobernando seguimos manteniendo esas mancomunidades, pero lo que vamos a luchar es para que todos esos servicios que de otra manera no podrían llegar al ciudadano, bien a través de mancomunidades o bien a través de consorcios, se sigan prestando y sigan llegando al ciudadano. Perfecto. Adriana, vamos con la pregunta de Luis Cendrero, que nos hace pues, una pequeña propuesta en la cual nos dice que, bueno, que si el PSOE debería desarrollar una estrategia territorial para todos esos municipios donde contemple las necesidades de toda la ciudadanía. Entiendo que la pregunta de Luis viene a hablar de una estrategia territorial, pero una especie de estrategia de ordenación del territorio, en la que estoy completamente de acuerdo. Yo creo que en todos nuestros programas electorales, no solamente municipal, entendiendo el programa electoral municipal como el programa marco municipal, sino los programas electorales de nuestras distintas comunidades autónomas, en todas ellas se habla de la necesidad de ordenar el territorio. Y es cierto, porque no puede haber los mismos servicios en todos los ayuntamientos, eso es verdad. Cuando hablo de servicios no me refiero a servicios ciudadanos de primera necesidad, como los servicios sociales o demás, sino que hablo en municipios de más o menos 5.000 habitantes y demás, donde tienes 7, 8, 10 municipios
de esa entidad, pues en uno tendrá que estar, por poner un ejemplo, ¿no? En uno tendrá que estar, digamos, una casa de la cultura que sea también un anfiteatro, pero no puede estar en todos, o con las piscinas. Eso es algo que además nos dice mucha gente, no en todos los municipios puede haber piscinas, primero porque no es rentable, pero segundo porque tiene que haber una ordenación territorial, no solamente en cuanto a los servicios de primera necesidad, que por supuesto todos tienen que llegar al ciudadano, pero sí lo que tiene que haber es una ordenación para todo lo demás, porque es cierto que si no el coste es demasiado elevado y además nos convertiríamos o tendríamos 8.119 reinos de taifas y no 8.119 ayuntamientos. Esa pregunta que nos hacían se completa con la de Mariluz de Oviedo, que bueno, nos pregunta que cuál sería la estrategia para hacer de nuestras ciudades y nuestros pueblos más habitables, más humanos, siempre y cuando teniendo en cuenta que las políticas socialistas son políticas que ponen en el centro de nuestras políticas, de nuestra acción a las personas, ¿no? ¿Cuáles serían nuestras estrategias para conseguirlo? No, pues precisamente la que dice Mariluz, es que en la pregunta ya da Mariluz la propia respuesta, que es la de que el ciudadano sea el eje de todas las políticas que se hagan desde los ayuntamientos, que sea la columna vertebral, las necesidades de los ciudadanos tienen que ser la columna vertebral de nuestra acción política, porque además creo que si no es así estaremos renunciando a hacer una política socialista real, ¿no? Creo que ella misma se da la respuesta. Manoli, vamos con varias reflexiones, también preguntas que nos hace Benigno Román, y el cual nos dice que, bueno, que en caso de ganar las elecciones, ¿no?, medidas concretas para fijar la población en el territorio. Nos pregunta también sobre medidas sociosanitarias, medidas socioculturales y bueno, medidas evidentemente para lo que más preocupa a la ciudadanía, ¿no?, que eso es para el empleo, para hacer la ciudad y el pueblo más habitable, como los bancos del tiempo, y diferentes fórmulas, ¿no?, para llegar a todo esto. Pues precisamente la semana pasada constituimos el grupo de trabajo que vamos a desarrollar todo lo que van a ser las iniciativas y las propuestas cara al próximo programa electoral de las elecciones de 2015. Y hay tres objetivos que son fundamentales y prioritarios para el Partido Socialista en estos momentos. Adecuar lo que venimos diciendo, la ley de bases, a las necesidades reales del territorio del municipio, autonomía a los ayuntamientos para que puedan desarrollar las políticas sociales, educativas y culturales por cercanía y conocedores de los problemas con los ciudadanos y al mismo tiempo pues una modificación de la hacienda local para que los ayuntamientos tengamos financiación adecuada para prestar esos servicios y garantizar la estabilidad de los municipios. Porque lo que está claro que esto podemos decirlo vulgarmente, como solemos decir, que esto es la pescadilla que se come la cola. Tenemos que luchar contra la despoblación, pero no podemos luchar contra la despoblación sin ofrecer a nuestros conciudadanos y vecinos pues políticas activas de empleo que fijen la población, fijar servicios sociosanitarios para garantizar un mínimo en la atención sanitaria, en la educación, en el tema de la educación, como pueden ser los colegios, aunque sean poblaciones de menos de 200 habitantes, tenemos que garantizarle un colegio rural para que los niños puedan estudiar, un centro sanitario donde pues, se puedan ser atendidos. En fin, una serie de cuestiones que iremos desarrollando poco a poco, pero que ya donde llevamos gobernando mucho tiempo y donde cuando hemos gobernado a nivel nacional y a nivel regional son unas políticas claramente sociales que van enfocadas al bienestar del ciudadano y sobre todo fijar la población con medidas de estímulo, bien a través de los proyectos europeos, financiación europea, como medidas de cuestiones de a lo mejor ayudas fiscales en el tema de los nuevos yacimientos de empleo, nuevas iniciativas en el medio rural, agrícola, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Adriana. Julio García Casarrubios pues nos hace casi que una pregunta, pero también una afirmación, ¿no? Nos pregunta por el líder político que ponga encima de la mesa medidas concretas, claras, eficaces y creíbles para limpiar, ¿no? Limpiar la casa, como nos pone entre comillas, ¿no? Y para luchar contra la corrupción. Bueno, yo creo que ese líder es Pedro Sánchez.
y él dice exactamente, pregunta a Julio, ¿dónde está el líder? Entonces, en Ferraz 70, quinta planta. Es el líder del Partido Socialista, es Pedro Sánchez, desde que Pedro, yo creo que las primeras actuaciones del secretario general de los socialistas españoles han sido medidas contra la corrupción, medidas a favor de la transparencia, de la información, contra la corrupción. Hemos tomado medidas, y el propio Pedro lo ha hecho, de expulsión inmediata y directa de, por ejemplo, la gente involucrada o los socialistas involucrados en el tema de las tarjetas Black. Y no solamente eso, sino que mucho más allá hemos planteado medidas concretas en el Congreso de los Diputados y vamos a seguir haciéndolo. Pero es que además estamos convencidos de que hay que dotar de más recursos a la justicia. Y así lo hemos dicho a los jueces, a los fiscales, a la unidad de delitos económicos y fiscales. Es decir, hemos planteado una serie de medidas que lo que esperamos es que generen el consenso del resto de fuerzas políticas para que se puedan aprobar, porque es cierto que la corrupción es una lacra, es cierto que está poniendo en jaque a la democracia en nuestro país, y cuando la democracia está atravesando estos momentos tan duros precisamente por esta corrupción de la que estamos hablando, bueno, tiene que haber líderes que sean capaces de hacer lo que Julio dice en su pregunta, pegar un puñetazo encima de la mesa, echar al que tenga la mano manchada y además proponer medidas y dotar de recursos también a las instituciones para luchar contra ello, ¿no? Adriana, y ahora nos vamos a algo más concreto, ¿no? Nos pregunta Olimpia sobre bueno, cómo acabar con la gran delincuencia que sufren ciudades asturianas, ¿no? Y hace referencia a trapicheo de drogas y diferentes cuestiones que la alarman. Bueno, yo como asturiana he de decir que no solamente lo sufren las ciudades asturianas, sino que creo que lo sufren todas las grandes ciudades de España, ¿no? Olimpia habla de la prostitución, habla también de botellones con participación de menores de edad, con trapicheo, como decía Estefanía, de drogas. Bueno, yo creo que ahí nosotros durante muchos años de gobierno en grandes ciudades, por ejemplo, por poner un ejemplo que ponía Olimpia también, ¿no? De una ciudad asturiana, que era el Ayuntamiento de Gijón, pionera en la lucha contra la desigualdad, pionera a favor de la igualdad y con grandes y fuertes políticas de igualdad entre hombres y mujeres, lo que implica también una lucha contra la prostitución y contra el sometimiento de la mujer, pero que además era también un referente en servicios sociales, en políticas de bienestar social, que tenía también para los menores de edad o los adolescentes programas como Era Abierta hasta el Amanecer o Mar de Niebla, precisamente para que la gente más joven tuviera recursos de ocio, que no fuera por todos conocido de salir de discoteca y consumir alcohol, ¿no? Y todo eso, con las políticas de la derecha, en Gijón se acabó, pero se acabó también en el resto de grandes ciudades, porque hay que recordar que la mayoría de grandes ciudades de este país están siendo gobernados por la derecha, sea una derecha o sea otra, pero al fin y al cabo por la derecha. Y lo que nosotros vamos a hacer es recuperar esas políticas, vamos a financiarlas, vamos a dotarlas económicamente y vamos a luchar, como siempre hicimos, contra la prostitución, contra las drogas, sean drogas duras o blandas, ya que hace esa distinción casi Olimpia, y vamos a hacer lo que sabemos hacer, que es luchar por el bienestar de la ciudadanía, ¿no? Manoli, Vicente Montejano nos hace una pregunta concreta, aunque luego la extiende más, y es si tenemos previsto revocar algunas de las medidas injustas que el Partido Popular está llevando a cabo en estos momentos. Pues prácticamente, muy concreta la pregunta, muy concreta la respuesta, prácticamente derogar todas, desde la reforma laboral, la ley de educación, la ley de la reforma local, de la que ya hemos hablado, y luego el objetivo y prioritario del Partido Socialista va a ser blindar el estado del bienestar, blindando la educación, la sanidad y los servicios sociales. Y Adriana, justo Álvaro Bravo nos hace también otra pregunta concreta. Dice que si vamos a realizar algún pacto con la derecha para gobernar municipios, comunidades autónomas o en el país. Nosotros nos hemos cansado de decir y seguiremos diciéndolo, que el único pacto que el Partido Socialista entiende es con la ciudadanía. No va a haber pactos con la derecha, ni en los ayuntamientos, ni en las comunidades autónomas, ni en el país, porque no tenemos nada que ver con el Partido Popular, porque somos radicalmente distintos, porque ¿cómo vamos a pactar
con aquel partido político que quiere acabar con el municipalismo, que quiere acabar con los servicios sociales, que quiere acabar con los servicios públicos más importantes para el ciudadano, que quiere acabar con el estado del bienestar, con el partido que es el responsable de que este país sea el segundo país de la Unión Europea en desigualdad. Nunca, no vamos a pactar con el PP, ni en lo local, ni en lo autonómico, ni en lo general, porque tampoco lo hicimos en Europa, aunque mucha gente decía que lo íbamos a hacer, ni lo hicimos en Europa, ni lo vamos a hacer en el pueblo más pequeño de España. La verdad es que la respuesta, sí, contundente. Y bueno, también nos pregunta sobre la corrupción, ¿no? Y nos dice, deberíamos presentar nuestras propuestas en el Parlamento de forma clara y contundente, como tú lo has dicho, ¿no? Yo creo que lo estamos haciendo. Quizá tenemos un problema de trasladar o de que nos lleva por delante, digamos, el día a día, ¿no? Pero nosotros estamos presentando nuestras propuestas en el Congreso de los Diputados, estamos presentando nuestras propuestas a la ciudadanía en su conjunto también de lucha contra la corrupción, pero es que además estamos pidiendo, por ejemplo, que el presidente del Gobierno, que Mariano Rajoy, que es el presidente de todos los y las españoles y españolas, comparezca para decirnos qué es lo que está pasando, y no lo hace. Hemos pedido un pleno monográfico en el Congreso de los Diputados para hablar sobre la corrupción y para tomar medidas también contra la corrupción, y el Partido Popular nos dice que no. Deben de pensar que esto de la corrupción no es importante y que no le preocupa a la ciudadanía. Les hemos pedido que modifiquen la ley de transparencia, que es una auténtica chapuza y que lo dicen todos los organismos nacionales e internacionales. Tampoco. Y nosotros en lo que estamos trabajando es, como nos pedía Julio Álvaro y como nos está pidiendo mucha gente, en nuestras propuestas, pero ya las tenemos, el grueso de nuestras propuestas ya las tenemos, que día a día las vamos matizando, que día a día seguimos trabajando en ellas, que en temas de transparencia y en temas contra la corrupción no se va a acabar nunca de trabajar, porque cuando tú apruebas una ley o estás trabajando en una ley o en una propuesta, el corrupto ya está trabajando para saltarse esa ley o para intentar evadirla. Desde luego, es una lucha que no acaba nunca, pero nosotros vamos a seguir luchando como siempre. Y en esta misma, Adriana, nos vienen muchas más, en esta misma línea nos vienen muchas más preguntas, ¿no? Y coinciden Luis Martín y Eleanor, que nos dicen, bueno, que qué propuestas podemos aportar a los municipios para evitar esas irregularidades. Y Eleanor nos pone además algo muy concreto, ¿no? Poner control y transparencia, ¿no? Así que, ¿qué propuestas, no? Control y transparencia. El control y la transparencia se llega a través de la información y de que los ciudadanos y ciudadanas del país, sea del mayor ayuntamiento o del más pequeño, tengan toda la información, porque la información es control, ¿no? Que es una máxima también de, vamos, yo creo que de siempre. Es decir, nosotros lo que estamos proponiendo, lo que vamos a proponer también en nuestro programa electoral municipal, es que todo el dinero, todos los recursos públicos municipales, hasta el último euro que se gaste en un ayuntamiento, el ciudadano sepa en qué se gasta. Hacerlo de una manera pública, pero hacerlo también de una manera que la gente lo entienda, que no solamente sea a través, que solamente se pueda saber a través de las páginas web o de municipales, sino también yendo al ayuntamiento, de dar toda la información, de saber con qué empresa se adjudica, de saber en qué se está trabajando, de conocer todos los planes generales de ordenación, quién lo está haciendo, qué empresas concurren, todo, hasta el último euro que se gaste en el último municipio de España. El ciudadano tiene que tener la oportunidad de saber en qué se gasta. Luego, si el ciudadano decide o no saberlo, eso será responsabilidad del ciudadano, pero que los socialistas a lo que nos comprometemos es precisamente a eso, a tener toda esa información a disposición de los ciudadanos. Eso es un compromiso férreo y firme del partido. Gobierno abierto y transparencia. Manoli, vamos con una pregunta que nos hace Javier Domínguez, que nos dice que en su población se comenta que el candidato a la alcaldía va a incluir en las listas personas ajenas al partido y a la militancia, y que lo va a hacer evidentemente con la aprobación de la ejecutiva local. Y nos dice que algo que sí se puede hacer, hace la pregunta. Hombre, pues había que ver las circunstancias que se den en esa localidad, pero hay una cosa que está clara, y si viene con el beneplácito, con el visto bueno de la ejecutiva local,
Oye, pues está muy bien, porque el Partido Socialista nunca ha sido un partido hermético, todo lo contrario, somos un partido abierto donde cabemos prácticamente todos los que tenemos una ideología de izquierda, donde creemos en los servicios públicos. Contamos con las opiniones no solamente de personas individualmente, sino de colectivos. Pero entonces, para responder a la respuesta que nos plantea Javier, pues si lo viene de la mano y con el apoyo y el visto bueno de la ejecutiva local, pues no hay que cerrar las puertas a nadie, todo lo contrario, todo el que quiera unirse a nuestro proyecto y a nuestra forma de pensar y a nuestra forma de trabajar, pues la verdad que es de agradecer. Adriana, nos siguen preguntando evidentemente por la transparencia y nos dice Luis Martín si tenemos pensado dar instrucciones para que los candidatos no presenten la declaración de bienes. Sí, no solamente cuando sean nombrados cargos públicos, sino también a final de legislatura. Declaración de bienes, declaración de actividades, todo público, igual que hizo la Comisión Ejecutiva Federal del partido, igual que hicieron nuestros cargos públicos, diputados, senadores y demás. Todo el partido, todos los cargos públicos del partido tendrán que hacer pública esa declaración de bienes cuando son nombrados cargos públicos y cuando llega al final de la legislatura. Manoli, Antonio Pecellín nos ha hecho muchísimas preguntas y entre ellas están, bueno, pues se refiere a los pequeños municipios, ¿no? Una de ellas es los pequeños municipios, que por qué no se hace, ¿no?, la elección de candidatos y candidatas por medio de las primarias, como se hacen en los grandes municipios, ya sean las listas abiertas o no. También nos pregunta sobre la posibilidad de las limitaciones para los alcaldes, para las personas que no han llegado a ser alcaldes y que puedan volverse a presentar o no puedan volverse a presentar, que no lo hayan conseguido. Y bueno, también nos hace una pregunta que coincide con otras personas que nos las han hecho, el hecho de, bueno, conseguir programas participativos, ¿no?, en nuestros municipios, ¿no?, que la gente participe y que cómo podrían ser esos mecanismos para que sean obligatorios. Pues bien, la pregunta que nos formula Antonio, sobre todo las primarias en los municipios de menos de 2.200 habitantes más o menos, es una propuesta que se nos viene haciendo no solamente por parte de Antonio, sino en muchos círculos y en muchos ámbitos en los que hemos tenido oportunidad de reunirnos. Pero sí es verdad que hoy por hoy no figura en los estatutos del partido, pero bueno, que es una cuestión que próximamente, cara a los próximos congresos, habrá que plantearla y se podrá tener en cuenta. Con respecto a lo que planteaba también Antonio de aquellos alcaldes que perdieron las elecciones, pues bueno, somos de la opinión que no hay que cerrar las puertas a nadie, porque luego hay que estudiar, como decía anteriormente, también caso a caso. Es verdad que tuvimos en el 2011 unas elecciones totalmente atípicas, lo que son unas elecciones habituales, donde primó mucho más la situación a nivel nacional que la gestión de todos esos buenos alcaldes que teníamos en muchos municipios, que por las circunstancias que había a nivel nacional nos hicieron llevar a perder ciertas alcaldías. Por ello no hay que, como decía antes, no hay que cerrar las puertas a nadie, y desde luego tenemos candidatos a alcaldes que en el 2011 perdieron elecciones, pero que hoy por hoy podrían seguir siendo unos grandes alcaldes y revalidar, que estoy convencida que vamos a revalidar muchas alcaldías, no solo de pueblos pequeños, sino de grandes ciudades. Y con respecto, me preguntaban también sobre la participación ciudadana en los programas electorales. Es una máxima que viene siendo frecuente en el Partido Socialista. Raro es el programa electoral que se elabora desde el más pequeño municipio que no se cuente con la participación de los vecinos, de los colectivos, de las asociaciones que están vinculadas con el día a día de los municipios y de las grandes ciudades. Vamos a continuar con esa colaboración. Además, nos gusta recibir todas aquellas propuestas que puedan mejorar y que sobre todo son el sentir general de nuestros ciudadanos, que al fin y al cabo son los que después tienen que emitir su papelita en las urnas para poder llevar a cabo el programa del Partido Socialista. Sí, como hemos dicho al principio, ¿no?, poner al ciudadano y la ciudadana en el centro de nuestra acción política para ellos, pero también con ellos y ellas. Adriana, Antonio Romero nos expone un caso muy concreto de Guadalajara,
Y por resumirlo un poco, bueno, nos comenta que no se hacen las cuentas en su ayuntamiento de hace 20 años, que lo ha denunciado a Fiscalía y se encuentra en una situación un poco de no saber qué hacer más y te pregunta, ¿no?, si qué hacer o tenemos algún gabinete que le puede ayudar, está un poco sin salida. Bueno, este es un problema que solemos tener en los ayuntamientos donde estamos en la oposición, ¿no?, donde además tienes un alcalde, un equipo de gobierno que lleva muchos años, y muchos años suele pasar, con una gestión económica delirante, por decirlo de alguna manera suave, ¿no? Hombre, Antonio, yo a lo que me comprometo es a ponernos en contacto contigo para que nos cuentes en profundidad el tema, porque tal y como nos lo has enviado, a mí me resulta casi que increíble. No estoy diciendo para nada que no sea así, pero claro, es algo difícil de digerir, que incluso denunciándolo en Fiscalía no quiere actuar, sino que te remita a que pongas tú un contencioso administrativo. No obstante, creo que quien debería saberlo es el Tribunal de Cuentas, lo que está pasando ahí. Y yo a lo que me comprometo es a desde la Secretaría a ponernos en contacto contigo para, con toda la documentación, bueno, hacer lo que entendamos desde la Secretaría y con el apoyo del que tú hablabas, que es mejor para revertir esta situación, ¿no?, que realmente me parece un escándalo. Manoli, Antonio Navarro pues nos pregunta si sería posible que nadie en la administración pública, sea municipal, sea autonómica, cobrase más de 6.000 euros en estos momentos tan dramáticos que vive la ciudadanía. Bueno, desde luego estoy de acuerdo totalmente con lo que él dice, y también matizar que ninguna de las que estamos aquí sentadas ahora mismo cobramos 6.000 euros. Sí es verdad que aquí habría que diferenciar entre funcionarios y cargos políticos, pero bueno, de cualquier forma vamos a velar para que esto no sea así. Y sobre todo volver a reiterar que ninguna de las que estamos aquí sentadas ahora mismo cobramos 6.000 euros. Ni la mitad, efectivamente. Bueno, Manoli, seguimos con Francisco López Moreno, que nos hace una exposición de una batería de preguntas, de exposiciones, y bueno, vamos a ir intentando darle respuesta a casi todas las que podamos. Expulsión fulminante del partido para condenados, imputados y detenidos por cualquier delito. Se está demostrando, es la máxima de nuestro secretario general, se está demostrando la contundencia y la rapidez que se está actuando con todas las personas que han sido condenadas, imputadas por cualquier delito. Expulsión directa del Partido Socialista, y desde luego no hay que tener ninguna flexibilidad, todo lo contrario, desde el Partido Socialista contundencia y ni un solo mintón corrupto en el Partido Socialista. Claro. Adriana, nos preguntan sobre normativa antidesahucios, control municipal, informe de servicios sociales para que sea preceptivo. Mira, yo cuando de los desahucios o de antidesahucios, yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es el del Ayuntamiento de Fuenlabrada, que es un ayuntamiento pionero en la lucha contra los desahucios, ¿no? Bueno, tan pionero que la plataforma antidesahucios creo que en Fuenlabrada no existe, porque no es necesaria. ¿Por qué? Porque hay un ayuntamiento que funciona y que desde que empezó el gran drama de los desahucios en este país se puso con Manolo, nuestro alcalde, y Carmen, la concejala de Bienestar Social, al frente, y han conseguido que en Fuenlabrada nadie quede en la calle por no tener una vivienda. Y lo que hicieron fue, perdón, es que estoy buscando dónde lo tengo apuntado, pero lo que hicieron fue exactamente desde ir ellos mismos a negociar con las entidades bancarias. Cuando hablo de ellos mismos me refiero al alcalde y a la concejala de Bienestar Social, a negociar con las entidades bancarias para que no desahuciaran a sus vecinos de las viviendas, para que no perdieran sus viviendas, consiguieron que les quitasen la deuda. Incluso consiguieron en algunos casos la dación en pago, y cuando ya la situación era muy dramática, que no podían mantener la vivienda o la hipoteca, lo que sí que tenían Manolo, o en este caso el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Fuenlabrada, el Ayuntamiento Socialista de Fuenlabrada, es un parque de vivienda pública donde esas familias tenían una vivienda pública a su disposición. Es decir,
Eso es lo que hay que hacer. Así se lucha contra los desahucios, negociando, bueno, evidentemente mientras el PP siga en el gobierno, ¿no? Pero eso es lo que hacen los ayuntamientos, eso es lo que hacen o deberían hacer los cargos públicos, eso es lo que hacen los alcaldes y los concejales, luchar por el bienestar de sus vecinos. Por eso los socialistas nos presentamos a las elecciones municipales, precisamente para que haya ciudadanos que no tengan que dormir en la calle. Y por eso nos vamos a volver a presentar a estas elecciones y por eso las vamos a volver a ganar en Fuenlabrada y en la mayor parte de las ciudades y pueblos de España. Adriana, seguimos con las preguntas de Francisco López Moreno y va un poco a lo que tú comentabas antes de la transparencia informativa, ¿no? Y, bueno, nos propone que si se pudieran poner procedimientos para aquellas personas que, bueno, vía internet a lo mejor pueden acceder a esa información, pero también aquellas que no tengan ese acceso, ¿no? Sí, es verdad que muchas veces legislamos en base a las grandes ciudades o a los grandes núcleos de población y nos olvidamos de los pequeños municipios o de las zonas más rurales donde no llega la banda ancha o de la gente más mayor, ¿no? Que no tiene acceso a internet, pero sí que tiene que tener derecho a la información y acceso a la información. Y por eso lo que comentaba antes también, que es no solamente el que esa documentación, esa información, es decir, todo, hasta el último papel que se mueva en el ayuntamiento esté colgado de la web municipal, sino que cualquier ciudadano puede ir al ayuntamiento y obtener esa información en el mismo ayuntamiento. Eso es a lo que nos comprometemos los socialistas, los y las candidatas socialistas, pero eso es algo a lo que aspiramos en un futuro cuando gobernemos en el Estado, modificar para que los ayuntamientos que gobiernan otras fuerzas políticas y que ahora mismo son de lo más oscurantista que hay, no, iba a decir en este país, pero no en este país, sino que en la Unión Europea, bueno, pues estén obligados también a hacerlo, ¿no? A facilitar toda la información, porque tú decías antes que cuanta más transparencia, menos corrupción, y es así. Y Manoli, seguimos con Francisco López Moreno, que ha sido muy participativo y además agradecemos desde aquí esas preguntas que nos ha mandado y nos pregunta sobre la Concejalía de Urbanismo. Hace ahí una exposición y bueno, básicamente nos dice que tendría que ser la concejalía que tuviera la mayor vigilancia, casi nos pone como la de Gran Hermano. Pues completamente de acuerdo con él, pero de cualquier forma, si la vigilancia en la Concejalía de Urbanismo como en la Concejalía de Educación o de Cultura, pues depende también de la persona por la cual esté gestionada, esté dirigida. No tendría que ser una excepción la Concejalía de Urbanismo. Es verdad que los mayores delitos ahora mismo económicos y los más fraudulentos que se están produciendo en los ayuntamientos vienen todos de la Concejalía de Urbanismo, pero vuelvo a repetir y coincido con Adriana en lo que decía, pues depende fundamentalmente de quién dirija, qué partido político dirija la administración local y sobre todo esa concejalía. Está claro y demostrado que los mayores delitos han venido de ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, porque es cierto, yo conozco a muchos alcaldes y concejales socialistas que llevan sus alcaldías y llevan sus concejalías y son concejalías ejemplares, que no podemos generalizar porque todo el mundo no es corrupto ni todas las concejalías de urbanismo son el foco de la corrupción. Es verdad que lo que pasa es que los casos puntuales son muy alarmantes en estos momentos en España, pero no debería tener una vigilancia superior a cualquier otra concejalía siempre y cuando se hagan todo desde la transparencia y de la eficacia que necesita la administración. Y Manoli, Javier Domínguez Nuño se centra en los pequeños municipios y bueno, hace una gran exposición de la situación en la que se pueden encontrar muchos municipios y lo titula como obligaciones de ciudadano pero derechos de paleto, le dice él, y básicamente toda su exposición va dirigida a bueno, el derecho que pueden tener los municipios, los pequeños municipios y que no lo están teniendo a la banda ancha real y al 4G que se supone que debería de llegarles y no les llega, ¿no? ¿Qué está pasando con esas dos Españas, dicen? Vamos a ver, es verdad que todavía los pequeños municipios o el medio rural posiblemente no, lo digo con conocimiento de causa en estos momentos los pequeños municipios y el medio rural ha sido
han sido el apartado olvidado de las políticas del Partido Popular. Después de muchos años de gobierno socialista habíamos visto cómo habíamos recuperado mucho en derechos no solamente en derechos sociales, educativos, culturales, de formación, sino que estábamos dando un gran paso adelante en las nuevas tecnologías. Sabemos que no es fácil que toda lo que es la banda ancha llegue a ciertos territorios que son, la verdad, que en extensión muy amplios para poca población, pero efectivamente la Constitución lo recoge. Todos los ciudadanos somos iguales y necesitamos los mismos derechos independientemente del lugar donde se viva. Esto, más que nada, esto es un compromiso político y efectivamente al Javier Domínguez pues habrá que, me comprometo también, como decía Adriana, en hablar con él e intentar, pues bueno, echarle una mano recordándole que en estos momentos ni en Castilla-La Mancha ni en Guadalajara está gobernando el Partido Socialista, pero sí es verdad que esto es un problema político y de un compromiso político de los partidos, del partido de gobierno, que, como decía anteriormente, el Partido Popular pues nos ha llevado al abandono de las zonas rurales, no solamente en Castilla-La Mancha, sino en el resto de España. Es algo que, lo he dicho al principio de mi exposición, es uno de los objetivos claros y principales que tiene esta nueva Ejecutiva Federal: liderar el municipalismo y hacer de nuestra bandera el municipalismo y poner a los pueblos y al mundo rural en el sitio del que nunca se nos ha debido mover. Volver a recuperar todo lo que hemos perdido en estos últimos años de gobierno del Partido Popular. Que no tengamos ciudadanía de primera, de segunda, y en ese sentido Joaquín González pues nos hace preguntas muy concretas. Te les voy a anunciar, ¿vale? Y vas dando respuesta. Nos pregunta sobre si se va a derogar la ley que modifica la antigua ley de bases de régimen local, que qué procedimiento se va a seguir para definir claramente las competencias, lo hemos comentado anteriormente, pero poder darle respuesta a Joaquín, y qué actuaciones se van a dar para conseguir que los ayuntamientos que cumplan el plan de ajuste y tienen remanente la tesorería puedan invertirlo en lo que ahora la gente más lo necesita, que son, por ejemplo, los planes de empleo. Bueno, pues a Joaquín le decimos que, por supuesto, en el momento que el Partido Socialista vuelva a recuperar el gobierno de España, por supuesto que se va a modificar la ley de base de régimen local, que tan injusta está siendo para los ayuntamientos. Es uno de los objetivos claros y prioritarios que tenemos cuando volvamos a recuperar el gobierno de España. El procedimiento que se va a seguir para definir claramente cuáles son las competencias de la administración pública, pues una ley de bases consensuada con todas las administraciones, donde los ayuntamientos, que, como hemos venido diciendo durante la tarde de hoy, son los más cercanos, los más próximos, los más conocedores de los problemas de los ciudadanos, tengan un papel importante y desde luego que su voz se oiga en esta nueva distribución de las competencias públicas. Sobre todo que los ayuntamientos tengamos las competencias que sabemos que son necesarias para asentar la población, para dar unos servicios de calidad y con una financiación adecuada. Y efectivamente es lamentable, Joaquín, que teniendo los ayuntamientos remanentes de tesorería con los planes de ajuste que nos vimos obligados a efectuar por parte del gobierno de Rajoy, pues no podamos destinar esos remanentes de tesorería a algo tan necesario como es un plan de empleo en municipios que sabemos que hay dificultades para que los vecinos puedan trabajar. Es una cuestión que efectivamente no estamos gobernando y tanto y cuando volvamos a recuperar el gobierno de España, pues habrá que modificarlo para acabar con esta injusticia, porque es lamentable que los ayuntamientos tengamos dinero en la cuenta bancaria, lo podamos destinar a pagar préstamos y no lo podamos destinar a lo que realmente es necesario en estos momentos: ayudar a nuestros vecinos con planes de empleo de 3 meses, sí, que sabemos que no son la solución, pero 3 meses de trabajo a muchas familias en España les vendría muy bien esos 3 meses de trabajo. Eso sí que es una injusticia por parte del Gobierno de España, que prioricen el pago de la deuda ante la necesidad de tener ese dinero ahí, porque lo tenemos y no se puede dedicar a planes de empleo, ayudas para becas, ayudas para comedores. Tenemos que acabar con eso, pero con la modificación de la ley de bases y desde luego cuando lleguemos al gobierno de España.
Como tú bien has dicho, en resumen, un gobierno de España que desgraciadamente es totalmente insensible y mira para otro lado ante los verdaderos dramas. El pago de cualquier cosa ante las ayudas de comedor, teniendo los ayuntamientos, es que no lo están poniendo muy difícil. Es que un ayuntamiento, como decía antes, que tiene dinero ahorrado, con el plan de ajuste y con la modificación de la ley, no nos permite destinar ese dinero a lo que los alcaldes sabemos que es necesario. No lo podemos gastar en un plan de empleo porque nos pueden demandar. No lo podemos gastar en becas comedor porque nos pueden demandar. Es que es lamentable. La verdad que es un ataque nuevamente al contra la autonomía local, porque además lo hemos dicho durante todo el tiempo, nosotros que conocemos los problemas y somos sensibles con los problemas de los ciudadanos. Y en ese sentido nos ha llegado por Twitter de Moncho Pasín dos preguntas, Adriana, y bueno, una va un poco en esa línea y nos pregunta que cómo y cuándo vamos a pelear por los desahuciados, las personas desahuciadas sociales, que son muchísimas desgraciadamente en nuestro país, ¿no? Y cómo vamos a recuperar tanto daño producido por las políticas, como decíamos, insensibles del Partido Popular. Yo creo que este partido nunca en sus 135 años de historia dejó de luchar por los que peor lo están pasando, por los desahuciados sociales que llama Moncho, o por la gente que mayor necesidades tiene. Llevamos toda la trayectoria de este partido luchando por ellos e intentando crear una sociedad más justa y más igualitaria. Y eso es en lo que estamos trabajando a día de hoy también. Con más esfuerzo si cabe, con más empeño si cabe, por supuesto, porque la situación ahora es más dramática que nunca, porque las desigualdades en este país se han disparado por consecuencia del gobierno de la derecha y de Mariano Rajoy y de su empecinamiento en acabar con los servicios públicos y con el estado del bienestar. ¿Y cómo nos vamos a recuperar? ¿Cómo se va a recuperar este país? Como lo hizo siempre, con el Partido Socialista al frente y con el apoyo de la ciudadanía, que siempre en los momentos difíciles apostó por el Partido Socialista y nunca se equivocó. Lo hizo en el año 82, lo volvió a hacer en el año 2004 y va a volver a hacerlo el año que viene. Y estoy segura, convencida de que con el liderazgo de Pedro y de que con los miles de alcaldes y alcaldesas, de concejales y concejalas socialistas que vamos a tener en las elecciones de mayo del 2015, vamos a empezar o vamos a poner las bases para recuperar este país y para recuperar a la ciudadanía de este país. Pues muchísimas gracias y la verdad que ha sido una tarde muy participativa. Estaba mirando si teníamos alguna otra pregunta de última hora, pero lo que se ha quedado claro es el compromiso del Partido Socialista por, como decíamos al principio, poner en el centro de nuestra acción política a las personas. Esa es prioridad absoluta y como decíamos, compromiso con la transparencia, con la información, por estar más cerca y por conseguir que este Partido Popular no acabe con el municipalismo que ha costado tantos años y que ha conseguido que este país esté cohesionado socialmente. Manoli, muchísimas gracias. Sí, último mensaje. Pues la verdad, muchas gracias a vosotros y bueno, en mi caso además como secretaria de Pequeños Municipios y como alcaldesa que soy de un pueblo relativamente pequeño, pues la verdad es que lo vivo con pasión porque es que sé que los ciudadanos confían en nosotros, sé que somos los políticos más cercanos, sé que somos los políticos más sacrificados y me duele sinceramente cuando soy en ciertos comentarios, cuando aparecen los casos de corrupción y desde aquí pues eso, mucho ánimo a todos esos alcaldes y concejales que no cobran ni un duro, pero que están dedicados en cuerpo y alma a sus ayuntamientos, a pesar de que es algo secundario, no la expresión correcta, pero cuando no es su oficio principal, esos hombres y mujeres que son maestros, que son agricultores, que son albañiles y que lo dan todo por la cercanía de sus vecinos y sobre todo pues por respetar y por querer cada uno vivir donde hemos decidido vivir. En un pueblo, como lo decíamos anteriormente, no somos de segunda categoría. En un pueblo de 2.000, de 200 o de 5.000 habitantes queremos vivir porque nos sentimos a gusto, pero queremos tener unos servicios mínimos de calidad y desde luego pues
estar con nuestra gente y no despegarnos de nuestro territorio. Gracias, Manoli. Adriana. Bueno, yo coincido con Manoli en todo lo que dijo, yo creo que con el cierre de Manoli era más que suficiente, ¿no? Pero bueno, yo agradeceros a la Secretaría, a ti especialmente, Estefanía, la oportunidad que nos diste y acabar como empecé, ¿no? En el año 79 estaba todo por hacer, y hubo un puñado de valientes del Partido Socialista que se desplegaron por todo el territorio, que consiguieron alcaldías muy importantes, fueran grandes o pequeñas, todas son importantes porque todas al final resuelven los problemas de los ciudadanos, y consiguieron que los ciudadanos fueran el eje de la acción política. Y yo estoy convencida de que a partir de mayo del 2015 el ciudadano va a volver a ser el eje de la acción política, porque el Partido Socialista va a volver a ser mayoritario, porque tenemos los mejores candidatos, porque tenemos el mejor programa electoral y sobre todo porque tenemos una preocupación real, que es el bienestar de nuestra gente. Creo que ha sido la mejor conclusión la de ambas y el mejor broche para finalizar. Y simplemente nos despedimos las tres dando las gracias por estar ahí al otro lado, por participar con todas vuestras preguntas y comentarios, y esperando que estéis en el 5º encuentro digital dentro de 2 semanas. Muchas gracias.